Cuando Stephen Weber, propietario de una cadena de restaurantes valorada en 300 millones de euros, decidió entrar en su restaurante más exclusivo de Múnich, disfrazado de persona sin hogar, para comprobar cómo trataba el personal a los pobres, no esperaba que Katharina Schmidt, una camarera de 28 años con dos trabajos y un hijo enfermo, hiciera algo que cambiaría por completo su visión del mundo. Mientras todos los demás empleados intentaban echarlo con disgusto, ella hizo lo impensable. Le sirvió el plato más caro de la carta y lo pagó de su propio bolsillo con el dinero que había ahorrado para la medicación de su hijo. Y cuando Stefan le preguntó por qué lo hacía, su respuesta, pronunciada con voz temblorosa pero con mirada firme, le golpeó como un puñetazo en el estómago, haciéndole comprender lo cínico y distante que se había vuelto de la humanidad que una vez poseía. Lo que descubrió en las horas siguientes sacudiría todas sus certezas sobre el verdadero valor de un ser humano. Si estás listo para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este video. El restaurante Stern, en el corazón de Múnich, era la joya de la corona del imperio de Stephen Weber. Tres restaurantes con estrellas Michelin, mesas reservadas con 6 meses de antelación, comensales que no se inmutan por pagar 500 euros por persona, paredes de color crema, lámparas de cristal bohemias, camareros con impecables uniformes que se movían con precisión balística. Era el símbolo perfecto del éxito que Stephen había construido a lo largo de 20 años. Empezó con un pequeño bar suburbano que heredó de su padre. Stefan tenía 45 años y poseía todo lo que la sociedad define como éxito. 15 restaurantes en Múnich, Berlín y Hamburgo, una fortuna de 300 millones de euros. Una villa en el lago Starnberg con una colección de coches antiguos. Había aparecido en Forbes, cenado con primeros ministros. Era considerado uno de los empresarios más brillantes del sector gastronómico alemán. Pero en los últimos años algo se había apagado en su interior. El fuego que le había impulsado a trabajar 18 horas al día para construir su imperio se había convertido en cenizas frías. Veía cómo aumentaban las cifras, cómo crecían los beneficios, pero sentía un vacío que todo el oro del mundo no podía llenar. Aquella mañana de noviembre, mientras tomaba su espresso de 1 euro el kilo en su oficina de la 10ª planta de un rascacielos de Schwabing, Stefan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Quería comprender quiénes eran realmente las personas que trabajaban para él. Quería ver si bajo los impecables uniformes y las sonrisas profesionales seguían latiendo corazones humanos, o solo calculadoras programadas para obtener las máximas propinas y valoraciones. Había leído sobre otros empresarios que se habían disfrazado para poner a prueba a sus empresas. Pero Stefan quería ir más allá. No solo quería ver cómo trataban a un cliente de Mysteric. Quería ver cómo trataban a alguien que no tenía nada que ofrecer a cambio, alguien a quien la sociedad había etiquetado como un inútil. Quería ver si sus empleados aún poseían esa compasión humana básica que él creía haber perdido en algún momento de su camino hacia el éxito. Se vistió de tal manera que ni siquiera su madre lo habría reconocido. Vaqueros rotos de una tienda de segunda mano, zapatos gastados con las suelas despegadas, una chaqueta militar sucia y manchada, una gorra de béisbol estropeada que ocultaba su cabello perfectamente cortado. No se había afeitado en 3 días y se había frotado suciedad en las manos y la cara. En el espejo vio a un hombre que podría estar pidiendo limosna frente a la estación central de tren. Perfecto. Cuando entró en el restaurante Stern a la hora del almuerzo, la primera persona que se fijó en él fue Marcus, el jefe de camareros, que llevaba 10 años trabajando allí. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa profesional al disgusto apenas disimulado en medio segundo. Se acercó rápidamente con una sonrisa que no llegaba a los ojos y bloqueó a Stefan en la entrada como un portero. Le dijo con voz tranquila pero firme que quizás se había equivocado de restaurante, que aquel era un establecimiento de lujo y que había un comedor social de Cáritas a 200 metros si lo que buscaba era comer. Stefan insistió con voz áspera que solo quería algo de comer, que tenía dinero.
Marcus se rió nerviosamente y miró a su alrededor para ver si algún cliente se había dado cuenta de la escena. Luego le susurró con más fuerza que se marchara antes de que llamara a seguridad. Otros empleados se habían dado la vuelta. Una joven camarera hizo una mueca de disgusto. El buscador, que salió de la cocina al comedor, comentó en voz alta: ¿Quién ha dejado entrar al vagabundo? Nadie vino a ayudar. Todos trataron a Stefan como algo que había que eliminar rápidamente antes de que arruinara el ambiente a los verdaderos clientes. Pero entonces ella dio un paso al frente. Katharina Schmidt tenía 28 años, pero aparentaba 35. El trabajo duro envejece. Cabello castaño atado en un moño apretado, rostro pálido que delataba noches de insomnio, ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. Llevaba el uniforme estándar de Star, una camisa blanca impecable y un delantal marrón. Pero había algo más en ella. Una amabilidad en los ojos que los demás habían perdido. Una humanidad que resistía a pesar de todo. Se acercó a Stefan con una pequeña sonrisa y le preguntó educadamente si quería sentarse. Marcus la detuvo inmediatamente, susurrándole enfadado qué estaba haciendo, que era obvio que se trataba de una persona sin hogar, que estaba asustando a los clientes. Katharina lo miró con calma y respondió que era una persona que quería comer. Y, por lo que ella sabía, ese era precisamente el negocio al que se dedicaban. Acompañó a Stefan a una mesa en la esquina, la menos visible, probablemente para no molestar demasiado a los demás clientes, pero lo hizo con dignidad, tratándolo como a cualquier otro. Le trajo la carta, le sirvió agua en una copa de cristal y esperó pacientemente mientras él fingía estudiar los platos. Stefan pidió el sándwich más barato de la carta, 12 €, todo lo que un vagabundo podía permitirse. Katharina anotó el pedido sin hacer comentarios ni juicios. Luego desapareció en la cocina, dejando a Stefan solo con sus pensamientos y las miradas de disgusto de otros clientes que habían notado su presencia. Lo que sucedió a continuación fue algo que Stefan no esperaba en absoluto. Cuando Katharina regresó 15 minutos más tarde, no trajo un sándwich de 12 €. Trajo el plato estrella del chef, risotto de azafrán con tartar de ternera y virutas de trufa blanca de Albert, 75 €. Lo colocó con delicadeza delante de Stefan con una servilleta de lino y cubiertos de plata. Stefan la miró confundido y le dijo que había pedido el sándwich porque no podía permitírselo. Katharina sonrió con una tristeza en los ojos que hablaba de 1000 batallas libradas, y simplemente dijo: «Es por cuenta de la casa. Él se merece algo especial hoy, algo que todo el mundo se merece, independientemente de lo que tenga en el bolsillo». Stefan sintió que algo se rompía en su pecho. Nadie en Stern tenía autoridad para ofrecer platos gratis, y mucho menos el más caro del menú, lo que solo podía significar una cosa. Katharina había pagado 75 € de su propio bolsillo, algo que una camarera no podía permitirse gastar en un desconocido sucio y maloliente. Él le preguntó por qué lo había hecho. La voz de Katharina tembló ligeramente al responder, pero sus ojos permanecieron firmes. Dijo que su hijo tenía 7 años y leucemia, que pasaban la mitad del tiempo en el hospital Grosha y que veía en sus ojos la misma lección que veía en los ojos de otras personas en la sala de espera de oncología. Personas que lo habían perdido todo. Personas a las que la sociedad menospreciaba. Dijo que quizá él no tenía un hijo enfermo, quizá otros problemas le habían llevado a la calle, pero ella sabía lo que significaba ser invisible, ser juzgada, ser tratada como si el valor de una persona se midiera por su saldo bancario. Y se juró a sí misma que nunca, jamás, dejaría que nadie se sintiera así, aunque le costara el salario de todo un día. Stefan fue incapaz de hablar durante un largo rato. Miró el plato caro, miró a esta chica que, obviamente, luchaba por llegar a fin de mes, pero que, sin embargo, había optado por dar en lugar de juzgar. Pensó en todo el dinero que había gastado en comida inútil, en botellas de vino de 1000 € que ni siquiera recordaba, en artículos de lujo que acumulaban polvo. Y ahí estaba alguien que había dado el único dinero que tenía para dignificar a un desconocido. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, no por la preciada trufa,
sino por el sacrificio que representaba, Stefan observaba a Katarina entre las mesas. La vio sonreír con cansancio a los clientes arrogantes que chasqueaban los dedos como si ella fuera un perro. La observaba limpiar pacientemente el vino que un hombre borracho había derramado mientras reía. Observaba cómo llevaba platos pesados, con la elegancia de alguien que lo había hecho durante tanto tiempo que se había convertido en algo automático. Y vio algo más. Vio cómo la trataban los demás empleados, con condescendencia, disfrazada de compañerismo. Vio al CTF hacer un comentario sobre que su uniforme no estaba perfectamente planchado. Vio a otra camarera reírse cuando Katarina dejó caer un tenedor. Vio a Marcus reprenderla duramente por perder el tiempo con el cliente equivocado mientras los clientes reales esperaban. Cuando terminó la comida, Stefan dejó todo lo que tenía en su bolso sobre la mesa. 150 € en efectivo que había traído consigo para el experimento. Era todo lo que una persona sin hogar podía tener razonablemente, probablemente ahorrado durante semanas. Lo dejó como propina para Katarina, sabiendo que al menos recuperaría lo que había gastado en la corte. Antes de irse, le dio las gracias, no con la voz de Stefan Weber, director general y millonario, sino con la voz de un hombre que acababa de recibir una lección de humanidad de alguien con una centésima parte de su riqueza y 1000 veces más corazón. Katarina sonrió y le dijo que se cuidara para que las cosas mejoraran. Lo creía de verdad. Stefan salió del Stern con los ojos húmedos por primera vez en 20 años. Dobló la esquina, se quitó la gorra y la visera y llamó a su chofer. Mientras regresaba a su oficina, no podía quitarse de la cabeza el rostro de Katarina, su inquebrantable amabilidad, su silencioso sacrificio. Hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su jefe de personal y le pidió que sacara el expediente completo de Katarina Schmidt. Quería saberlo todo. Quién era, de dónde venía, qué la había llevado al Stern. Y cuando recibió el informe, que llegó 2 horas más tarde, sintió que la vergüenza crecía como una ola que amenazaba con ahogarlo. El expediente de Katarina era breve, pero devastador. Nacida en Nuremberg, en el seno de una familia de clase trabajadora, tuvo que abandonar la universidad en su segundo año cuando se quedó embarazada. El amigo desapareció al día siguiente. Su hijo Lucas, ahora de 7 años, padecía leucemia linfoblástica aguda. Los padres de Katarina murieron en un accidente hace 2 años, dejándola completamente sola. Trabajaba en Stern de 7 a 4, luego corría al hospital Großhadern para estar con Lucas. Después trabajaba en el turno de noche en un bar hasta la 1 de la madrugada. Dormía 4 horas, comía sobras, vivía en una habitación en Hasenbergl y pagaba 400 €, la mitad de su sueldo. Las evaluaciones del personal decían que siempre eran puntuales, impecables con los clientes, pero también parecían cansados, uniformes, no siempre perfectos. Stefan cerró el expediente y sintió que le subía la bilis. Esta mujer, que se mataba a trabajar para salvar a su hijo, había gastado 75 € que no tenía para dar dignidad a un desconocido. ¿Te gusta esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Aunque tiene 300 millones, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo verdaderamente generoso? Descubrió que en Suiza existía un protocolo experimental que podía salvar a Lucas. 100.000 €. Imposible para Katarina. Stefan podría simplemente extender un cheque, pero eso habría sido caridad. Y la caridad no cambiaba los sistemas que creaban la necesidad de caridad. En lugar de eso, pasó la noche comprobándolo todo. Los salarios que pagaba, las condiciones que ofrecía, cómo trataba a las personas que hacían posible su imperio. Su padre, Günther, había regentado un pequeño bar en Schwabing donde todos recibían el mismo respeto, donde daba panecillos gratis a quienes no podían pagarlos, y siempre decía que la amabilidad no cuesta nada, y lo vale todo. Stefan había pensado que estaba honrando a su padre al construir un imperio, pero ahora comprendía que había traicionado todo lo que Günther representaba. Había construido palacios de cristal donde solo los ricos eran bienvenidos, donde los sentimientos se consideraban una debilidad y el beneficio la única virtud.
Katarina le había puesto un espejo delante y no le gustaba nada lo que veía. El lunes siguiente, Stefan convocó a todos los directores de sus 15 restaurantes en Múnich. Cuando entraron en la sala de conferencias, solo encontraron a Stefan allí de pie, vulnerable, casi destrozado. Les contó el experimento, cómo se había disfrazado de persona sin hogar, cómo el personal había reaccionado con repugnancia y cómo una camarera que ganaba 800 euros al mes y tenía un hijo enfermo había gastado casi el salario de un día para darle dignidad. Anunció reformas radicales. Los salarios aumentaron inmediatamente un 40%. Se estableció un seguro médico completo para todos los empleados y sus familias. Y se creó un fondo de emergencia para casos médicos urgentes. Nadie trabajaría más de 8 horas al día. Los directores protestaron diciendo que destruiría los márgenes de beneficio. Stefan respondió con calma que sus restaurantes no merecían existir si solo podían funcionar mediante la explotación. Esa noche llamó a Katarina a su oficina. Cuando ella entró, asustada, Stefan se quitó la gorra. Ella lo reconoció. El vagabundo era el propietario de la cadena. Pensó que la despedirían por malgastar el dinero de la empresa. Pero Stefan le dijo que no era ella quien había suspendido una prueba, sino él, que ella le había enseñado en 5 minutos lo que él había olvidado en 20 años. Le ofreció un puesto como responsable de toda la cadena. 50.000 euros al año más una bonificación inmediata de 100.000 euros para el tratamiento de Lucas en Suiza. Katarina lloró y no podía creer que fuera real. Stefan le explicó que no era caridad, sino reconocimiento. Ella poseía auténtica humanidad, algo que valía más que todos los diplomas del mundo. Los primeros 6 meses fueron caóticos. Algunos gerentes dimitieron y los inversores amenazaron con retirarse. Los medios de comunicación especializados en economía escribieron artículos escépticos sobre el loco director general, pero ocurrió lo inesperado. Los empleados, bien pagados y tratados con respeto, comenzaron a amar su trabajo. El servicio mejoró drásticamente. Los clientes notaron la diferencia. La alegría auténtica no se puede fingir. Las reseñas se llenaron de historias conmovedoras. Camareros que pasaban tiempo con ancianos solitarios. Cocineros que preparaban comidas gratuitas para niños con enfermedad celíaca. Personal que trataba a todo el mundo con cálido respeto. Los medios de comunicación informaron sobre la revolución de los tejedores. Otros restaurantes copiaron las directrices y descubrieron que tratar bien a las personas era bueno para el negocio. Los beneficios superaron los niveles anteriores tras un descenso inicial. Un personal feliz crea clientes fieles. Katarina destacó en la implementación de guarderías gestionadas por la empresa, apoyo psicológico gratuito y programas de formación. El fondo de ayuda salvó a las familias de la ruina. Un lavaplatos recibió dinero para la operación de su esposa. Una camarera cuyo apartamento se había incendiado recibió ayuda para reconstruirlo. Lucas recibió el tratamiento en Suiza. Después de meses, se produjo la remisión completa. Cuando Katarina recibió la noticia, se derrumbó llorando en la oficina de Stefan. Él la abrazó y pensó que sin su entrada encubierta ese día, sin la elección de compasión de Katarina, este maravilloso niño podría no estar aquí. 8 meses de trabajo conjunto habían creado un vínculo entre Stefan y Katarina que iba más allá de la esfera profesional. Las horas dedicadas a discutir mejoras en las condiciones de trabajo se convirtieron inevitablemente en algo personal. Stefan habló de cómo el éxito lo había aislado, de cómo todas las relaciones parecían transaccionales, de lo solo que se sentía en su torre de marfil. Katarina compartió su lucha, el miedo constante a perder a Lucas, la vergüenza que a veces sentía por no poder darle todo lo que se merecía, pero también la alegría por las pequeñas cosas, su sonrisa cuando se sentía mejor, los momentos de pura felicidad que hacían que todo valiera la pena. Stefan comenzó a reconocer lo que le asustaba y le emocionaba. Se enamoró de Katarina, no de su posición profesional o sus habilidades, sino de su fuerza tranquila, su capacidad para seguir siendo amable a pesar de todo y su forma de ver la belleza incluso en las situaciones más oscuras. Pero había problemas. Técnicamente, él seguía siendo su jefe,
Aunque ella ahora era una ejecutiva de alto rango, había un innegable desequilibrio de poder. Él tenía 45 años, ella 28. Él vivía en una villa de 20 millones, ella en un modesto apartamento alquilado. El mundo la juzgaría como una cazafortunas. Él se aprovechaba de una empleada vulnerable. Una tarde de abril, tras cerrar un importante acuerdo para un nuevo restaurante en Hamburgo, Stefan invitó a Katarina a cenar. No por trabajo, una comida de verdad. Ella aceptó con vacilación y también sintió algo que no se atrevía a nombrar. Él eligió un pequeño restaurante en Schwabing. Nada lujoso, solo el tipo de lugar donde la gente corriente pasa una velada tranquila. Hablaron durante horas. Stefan le confesó lo que había guardado para sí mismo durante meses, que trabajar con ella le había enseñado más sobre lo que significaba vivir de verdad que todos sus años de éxito, que se sentía conectado con ella, humano, vivo de una manera que había olvidado que era posible. Katarina permaneció en silencio durante un largo rato y luego confesó algo que la asustaba, que ella también sentía algo, pero tenía miedo. Miedo de que fuera gratitud confundida con amor. Miedo de que el mundo no la dejara en paz. Miedo de que un día él despertara y se diera cuenta de que había cometido un error. Stefan le tomó la mano al otro lado de la mesa, sintiendo los callos que le habían dejado años de duro trabajo, callos que contaban una historia de supervivencia y fuerza. Dijo que no podía prometer que fuera fácil, pero que podía prometer que era real, que por primera vez en 20 años sentía algo que no se podía comprar ni vender. Se besaron esa noche bajo las estrellas de Múnich y comenzaron algo que desafiaba todas las expectativas sociales, pero que les parecía más acertado que cualquier otra cosa que hubieran hecho antes. 2 años después de aquel día de noviembre, en que Stefan entró disfrazado en el Stern, las cosas habían cambiado de forma imprevista. Stefan y Katarina se habían casado en una pequeña e íntima ceremonia con Lucas como portador de los anillos, sano y lleno de vida. El restaurante había cambiado por completo, ya no era un frío templo de lujo inaccesible. Conservó las estrellas Michelin. La comida seguía siendo excepcional, pero el ambiente era diferente, más cálido, más humano. Y todos los jueves por la noche celebraban la Noche de la Dignidad, con 50 plazas reservadas para personas sin hogar, familias en apuros, cualquiera que necesitara recordar lo que significa ser tratado con respeto. Se les servía gratuitamente la misma comida, con el mismo servicio y la misma dignidad que a cualquier otro comensal. Sin lástima, sin condescendencia, solo con pura humanidad. La idea había sido de Katarina, inspirada por lo que había hecho por Stefan aquel día. Él la había implementado en los 15 restaurantes. Stefan había donado 100 millones de euros para crear una fundación que ayudara a familias con niños enfermos. No solo con dinero, sino con apoyo emocional, servicios de transporte y alojamiento cerca de la clínica. Todo lo que hubiera hecho el viaje de Katarina un poco menos imposible si hubiera existido cuando ella lo necesitaba. Marcus, el jefe de camareros que había intentado echar a Stefan ese día, había sido despedido, no por venganza, sino porque, incluso después de meses de formación y oportunidades para cambiar, seguía maltratando al personal y a los clientes a los que consideraba inferiores. Stefan había aprendido que se podía dar compasión, pero no se podía forzar a alguien que se negaba a crecer. Una tarde, mientras veían la puesta de sol desde la terraza de su apartamento y jugaban con Lucas en el salón, Katarina dijo algo que hizo que Stefan se detuviera a pensar. Dijo que a veces pensaba en aquel día, en lo cerca que había estado de no parar, de dejar pasar a aquel hombre asqueroso como si fuera problema de otra persona. Y si no lo hubiera hecho, ¿cómo habría cambiado su vida? Stefan la abrazó y le dijo que el universo tiene formas misteriosas de conectar a las personas que están destinadas a encontrarse, que tal vez no fue suerte, sino destino. Ella había salvado su alma en el mismo momento en que pensaba que estaba salvando el estómago de un desconocido. La historia de Stefan y Katarina se convirtió en legendaria en el mundo de la gastronomía alemana.
No como un cuento de hadas romántico, sino como un ejemplo concreto de cómo tratar a las personas con dignidad conducía a resultados extraordinarios, tanto económicos como humanos. Otros empresarios comenzaron a copiar el modelo Weber, no por bondad, sino porque funcionaba. Pero la lección más profunda no estaba en los beneficios o las reformas. Estaba en algo más simple y profundo, que cada persona que conoces está librando una batalla que tú desconoces, que la bondad no cuesta nada, pero lo vale todo, que juzgar por las apariencias te cuesta oportunidades de conocer almas extraordinarias, que a veces las personas que menos tienen que dar son las que más dan. Stefan le enseñó a Lucas, a quien ahora llamaba su hijo en todo menos en la sangre, lo que su padre Gunther había intentado enseñarle, que el éxito sin compasión es vacío, que la riqueza sin generosidad es pobreza, que la verdadera medida de una vida no es cuánto has acumulado, sino a cuántas personas has ayudado en el camino. Y cada vez que alguien entraba en uno de sus restaurantes, Stefan recordaba esta lección. Detrás de cada rostro había una historia, detrás de cada persona había una lucha, y lo mínimo que podía hacer, lo mínimo que todos deberíamos hacer, es tratar a cada alma con la dignidad que se merece por el simple hecho de existir. Esa camarera que eligió la compasión en lugar del juicio no solo cambió la vida de un niño enfermo, ni transformó un imperio empresarial. Le había recordado a un hombre que lo tenía todo pero se sentía vacío lo que realmente significaba ser rico. Y esta riqueza de corazón y alma, era lo único que realmente importaba al final. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja una pequeña muestra de agradecimiento para demostrarme que las historias de bondad y humanidad siguen mereciendo la pena. Y si realmente quieres apoyar este canal para que pueda seguir creando contenido inspirador, considera dejar un sincero agradecimiento a través de la función Super Thanks. Cada gesto cuenta, al igual que el de Catarina. Porque al final, al igual que Catarina decidió dar cuando nadie lo esperaba, tú, que has visto el video hasta el final, has decidido invertir tu tiempo en algo significativo. Y eso te hace especial. M.